hace unos meses invité a ver a una conocida el Lago de los Cisnes. Salió muy emocionada, me dio las gracias por los boletos y ¿qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Que le faltó ver La muerte del cisne. Sí, yo también hice esa cara, pero dije, bueno, o sea, ella no tiene la culpa, ella no sabe. Y por eso, pues hoy vamos a hablar justo de esa obra. Activando código. Bienvenidos al podcast donde la danza tiene voz. Esto es Código Terpsícore y nosotros somos Fausto Serrano. Y Arancha Huerta. Hoy vamos a hablar de La muerte del cisne. Y no tiene nada que ver con el Lago de los Cisnes. Ni con Odette, ni con Odí, ni con El Príncipe, ni con von Rothbard. Ni siquiera con Tchaikovsky. Aquí hay otro tipo de historia. Una de un cisne solitario, herido, que lucha por mantenerse vivo y que finalmente se rinde con una dignidad que conmueve. Hoy vamos a sumergirnos en esta obra de 3 minutos y medio aproximadamente. Que cambió justo la historia del ballet, pues para siempre. San Petersburgo, 1905. El imperio ruso está en crisis. Las huelgas paralizan todas las fábricas, los artistas están inquietos y buscan nuevas formas de expresarse. Entre ellos, un joven coreógrafo, Mikhail Fokin, empieza a soñar con un ballet que pueda ir más allá del virtuosismo. Fokin nació el 23 de abril de 1880 dentro de una familia acomodada en San Petersburgo, lo que le permitió ingresar a la Escuela Imperial de Danza en 1888, es decir, con 8 años de edad, donde se graduó al año siguiente para ingresar al Ballet Imperial en calidad de primer bailarín. Porque en esa época se podían hacer este tipo de cosas. Su debut lo realizó con el ballet Paquita, y para 1904 fue nombrado profesor de la escuela. Durante ese momento de la vida, Fokin ya se encontraba en desacuerdo y rebeldía con el academicismo que imperaba pues, en el ballet imperial, y fue hasta 1907 que se convirtió en ballet master y coreógrafo titular. O sea, talento tenía y también este sentido de rebeldía muy profundo. Que este sentido de rebeldía, pues, no nada más tenía que ver con el contexto de Rusia en ese momento, sino también con el contexto del mismo ballet y la escuela del ballet imperial, ¿no? Sí, lo que venía, ¿no? Ajá. Pero en ese sentido, Fokin deseaba crear una danza que expresara la belleza natural del ser humano. No quería que solo se enfocara la danza en el virtuosismo técnico y en la complejidad de los pasos. Buscaba que los movimientos fueran expresivos y él decía que si no eran expresivos resultaban irracionales y básicamente sin la necesidad de existir en ese sentido, ¿no? También buscaba en la medida de lo posible que las bailarinas no bailaran con zapatilla de punta, al menos que la coreografía específicamente lo solicitara, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esa época en el ballet imperial? Pues que todo se bailaba con puntas. Todo, no importa, sí, o sea, el personaje que hicieras. Venimos de la era de Petipa. Exactamente, no importa así. El ballet clásico puro. El bailarín o la bailarina que está en el personaje menos clásico que puedas pensar, tenías que ir bueno, sobre todo las bailarinas más bien, tenían que ir en puntas, ¿no? Sí. Entonces él lo que quería era darles este propósito artístico al uso de las puntas y no nada más demostrar la fortaleza que las bailarinas tenían en los pies para poder trabajar todo el ballet en puntas, ¿no? De este modo, Fokin trató de unificar el movimiento con las emociones y el cuerpo con el alma, dando una nueva vida al ballet como un lenguaje y como arte. Okay. Y por otro lado, pues Ana Pavlova. Que ahí me voy a regresar tantito. En el caso de Fokin, su nombre original era Mikhailovsky Fokin. Obviamente no lo digo con pronunciación rusa, pero después él cambia su nombre a Michel Fokin. Y así se le conoce. Y así lo conocemos exactamente, pero pues tenía su pronunciación rusa como en el caso de Pavlova.
Pavlova nació un 12 de febrero de 1881, es decir, un año después de Fokine, igual en San Petersburgo. Fue una primera bailarina de gran renombre y conocida pues alrededor del mundo, viajó por todo el mundo bailando. Por su trabajo con el ballet imperial ruso, pero también fue bailarina de los ballets rusos de Diaghilev. Y creo que ahí fue donde Viajó. Donde viajó, pero donde también se dio a conocer alrededor del mundo, ¿no? Y también es importante mencionar, creería yo, que Pavlova es de estas primeras artistas independientes que empiezan a... O sea, sí viajó con Diaghilev, pero después empieza a hacer giras ella sola. Un poco como Isadora Duncan, pero del lado ruso, Sí, digamos, porque ¿no? triunfa y empieza a moverse. De hecho, vino a México. Sí. Y bailó el jarabe tapatío, que justo hecho, fue algo que hizo que el jarabe tapatío se volviera también famoso. Reconocido a nivel mundial. Hay video de fotos. Ajá, exactamente. Pero bueno, regresemos a... Sí, ya me estaba perdiendo un poco en el guión. La pasión de Pavlova inició cuando vio el ballet La Bella Durmiente de Petipa a los 10 años. Ve el ballet, se enamora y dice, mamá, quiero ser bailarina. Y la lleva pues a la Escuela Imperial de Danza. Ingresa en 1891. Gracias. Con 10 años de edad. Aunque justo tú me contabas que había hecho admisión. Previamente hizo exámenes de admisión a la Escuela del Ballet Imperial y no fue aceptada porque, y así lo dice en los textos que encontramos, era muy delgada. No, bueno, sí era muy delgada, pero además se veía enfermiza. O sea, se veía frágil, como si no fuera a tener la capacidad para cumplir con los requerimientos artísticos. Y sí, de hecho, o sea, se cuenta que ella no era el estereotipo de bailarina de ese entonces, que era... Todavía no era el estereotipo que ahora tenemos de las rusas, como esta bailarina muy delgada, muy larga. Más bien... En ese entonces, recordemos también que había mucha bailarina italiana en Rusia y protagonizando los ballets de Petipa. Entonces era más bien esta bailarina fuerte, musculosa. Básicamente fuerte para aguantar los ballets que se creaban en aquella época. Exacto, entonces todavía no estábamos viendo este estereotipo que después va a ser justo el estereotipo ruso, ¿no? Sí, esta bailarina delgada, larga, frágil. Y que quien llegó, o sea, quien... estableció este estereotipo fue Pavlova. Uh-huh. Bueno, aquí a partir de ella empieza a crearse este posteriormente, ¿no? En 1899, es decir, 8 años después, se gradúa de la escuela e ingresa al ballet imperial al grado de corifeo, o sea, no entra como cuerpo de baile. Desde ahí notamos que ya hay como algo especial en ella. Y aquí es donde, bueno, se cruza con Fokine, ya en la compañía. Y baila con él por primera vez el 29 de diciembre de 1899. O sea, ese mismo año en que ingresó a la compañía. Así es. Y 6 años antes de que se cree La Muerte del Cisne, ¿no? Sí. La Muerte del Cisne fue un emblema tanto para Anna Pavlova como para Michel Fokine. A pesar de que los dos trabajaron en otras obras muy importantes, de hecho Fokine es un referente en cuanto a esa época en el desarrollo de coreografías, por ejemplo, Chopiniana, las Sílfides y Petrushka. Son como dos emblemas, pero... Petrushka un poco después, pero... Sí, o sea, pero me refiero a que es coreografía de Fokine. Uh-huh. Pero ninguna de estas dos tiene la importancia histórica que tiene La Muerte del Cisne para la danza en... O sea, no estoy diciendo que no tengan importancia histórica. La tienen, por algo las mencioné ahorita y por algo muchos lo reconocemos. Son obras muy importantes también. Pero a lo que voy es que evidentemente es más fácil mover una obra de un solista a lo largo del mundo. Claro. Sí. Que un ballet completo, ya ¿no? entendí, perdón. A eso me refería. Sí. No es que no tengan importancia histórica, ¿no? Pero La Muerte del Cisne es un emblema y una firma tanto para Pavlova como para Fokine, tal vez más para Anna Pavlova. Y esta obra fue un encargo por parte de Anna Pavlova a Fokine
ya que ella iba a presentar una obra en una gala de beneficencia en el Teatro del Círculo de la Nobleza de San Petersburgo. O sea, cosas todo un muy evento. fifís. Fucking... Una vez que Ana Pavlova le pide esto a Fokine, Fokine recientemente acababa de escuchar en un concierto el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns y quedó muy fascinado por el número que es se llama El Cisne, que es el penúltimo del concierto, Bueno, toda la obra. Sí, es el penúltimo y después viene el final. Ok. O sea, y una vez que escucha esta música y hace un poco de investigación, identifica ese carácter melancólico, le recuerda a un poema del poeta inglés Alfred Lord Tennyson, que me resultó muy curioso a mí. La primera vez que leí de ese poema, ahorita con esta investigación, solo decía Lord Tennyson, y yo pensaba que era un lord, un caballero, no es un caballero, porque ese es un sir, pero pensaba que era Lord Tennyson y ya después descubrí que es Alfred Lord Tennyson, o sea, es parte del nombre de esta persona. Ok, yo también cuando me contaste pensé también que era Ajá. un lord. Y este poema justo se llama así, The Dying Swan o el cisne moribundo, que si traducimos como en la actualidad se conoce esta obra de Fokine, The Dying Swan, el nombre sería El cisne moribundo. Sin embargo, por ejemplo, para el español Es la muerte del es cisne. la muerte del cisne, exactamente. Sí. Bueno, así es como nace esta mancuerna y da como resultado una miniatura de apenas 3 minutos y medio, dependiendo de qué velocidad se toque. Pero lo que sucede en este breve tiempo, pues es inolvidable, ¿no? Vemos un cisne herido, cansado, consciente de que se está muriendo, porque sí, yo creo que sí se da a entender eso en la obra. Creo que es muy claro. Pero que a pesar de que sabe que se está muriendo, aún está aleteando, está resistiendo, ¿no? Y Pavlova justo, bueno, esto dicen los historiadores, es quien propone el port de bras, o sea, el movimiento de brazos de esta obra. Se dice que Fokine fue el que puso el pas de bourrée, porque prácticamente toda la obra la bailarina está haciendo pas de bourrée suivi. Toda la obra está en puntas, más hasta el final, ¿no? Que se va a hincar Sí. para morir, ¿no? Creo. Bueno, y cuando baja en la hincada, como a la mitad, hay una hincada con un cambre y por detrás. Pero son los únicos momentos. O sea, cuando estás parada, todo el tiempo estás haciendo pas de bourrée suivi. Y justo Fokine lo escoge este paso para la obra porque siente que es lo más indicado para definir cómo el cisne se desliza en el agua. Ya que lo piensas, dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay que hacer bueno, desde mi debes perspectiva. de tener un muy buen pas de bourrée suivi, eso sí. Pero además, desde mi perspectiva, creo que también tienes que tener una muy buena imaginación como público para entender esto. Pero, o sea, sí, creo que sí se logra entender de alguna manera esta idea de cómo. O sea, de hecho, y alguna vez esto no lo vi en esta investigación, lo había leído alguna otra ocasión. Dicen que los cisnes son los únicos animales que al nadar no dejan estela, como los patos o como otras aves que nadan. Dicen que los cisnes no dejan estela, que también eso te ayuda a crear esta ilusión de que se mueve como de una manera muy... Eso no lo sabía, pero bueno, te voy a creer. Los brazos, retomo, son asunto de Pavlova. O sea, ella fue la que dijo, quiero hacer estos brazos para como dar una sensación más de libertad absoluta, de aleteos, de esta como de momentos angustia o... Pues sí, o sea... de saber que pues te estás muriendo. Exactamente, como ¿no? Esta preocupación de... Porque me imagino que también es algo que representa esta obra. El cisne no quiere morirse. O sea, pues sí, no hay de otra, te vas a morir eventualmente, pero el instinto de supervivencia está en esta lucha de querer seguir viviendo, ¿no? Bueno, y esta posibilidad de escoger el port de bras, ella, Pavlova, creo que es lo que marca justo la diferencia para luego
sucesivas intérpretes, o sea, porque ves el video de Pavlova haciendo la muerte del cisne y no se parece a lo que hoy hacemos como la muerte del cisne, ¿no? O sea, lo que hacen hoy las bailarinas, los brazos están mucho más estilizados, aunque siguen representando esta idea de aleteo, de angustia, de me estoy muriendo. Pero creo que justo esta idea de el por de bras es un poco libre para la intérprete, sigue presente. Si bien no del todo, o sea, sí hay una coreografía, sí se ve el video y sí está marcado lo que tienes que hacer. Creo que al final cada bailarina tiene su propio Su libertad creativa, ¿no? brazo de cisne, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, tienen como la libertad creativa de transmitir ese movimiento de los brazos que dices. Uh-huh. Y ahorita decías como el video, más tarde vamos a llegar al video. Sí, perdón. No, o sea, no estoy diciendo eso, sino más bien como, es que hay algo que quisiera decir del video de Pavlova, que creo que es importante, pero lo decimos más tarde. Antes de ir a eso, hay algo que también encontré en la investigación que creo que es importante. En ningún momento Foquín o Pavlova establecen por qué se está muriendo el cisne. O sea, no, la obra empieza ya con el cisne muriendo, digamos. O sea, entra a escena y ya está muriendo. Entonces, tú como espectador no sabes ¿por qué pasó previamente a eso y es una duda que persiste. Entonces, como bailarinas, me imagino las que lo han interpretado, que tienes cada que hacerte quien tu recrea, idea. ¿no? Ajá, Sí. exactamente. ¿Por qué está pasando eso? Sí, bueno, era la aclaración, o más bien acotación que quería decir. Yéndonos a la cuestión de la música, bueno, ya se los comentábamos hace rato. El Carnaval de los Animales es una obra de Camille Saint-Saëns, francés. Obviamente la obra está escrita, o sea, el nombre original sería en francés. No voy a intentarlo. Creo que no es tan difícil, pero tampoco se trata de... No quiero errar. De humillarme un poco con mi súper francés. Es una pieza que tiene 14 fragmentos que representan diferentes animales o diferentes cosas de los animales. Uh-huh. Y es una entre parodia e imitación a estos animales. Ahorita me viene a la mente, además del cisne, hay una que se llama Los Fósiles y que se toca con xilófono y con instrumentos de percusión, pero es como esta idea de que agarras los huesos y tocas tocando con los huesos, ¿no? Ajá, exactamente. Y Camille Saint-Saëns la crea casualmente en un viaje de vacaciones en Austria, así como que no tenía nada que hacer y dijo, pues voy a hacer un divertimento obra ahí. Pero en ese sentido como desafanado de él, pues no tenía la intención de publicarlo o de compartirlo con un público en una sala de conciertos. En realidad él, las pocas veces que ¿Lo compartió? Ajá, es que no sé cómo decir que lo tocaron en vivo. No sé, se me fue. Fue con amigos y con gente muy unida a él. Ah, exactamente. O sea, recordemos también, bueno, creo que ya sea a lo que vas, que como que se juntaban en estas casas de campo o en sus casas y digamos que era como un concierto privado, Ajá. pero solo con amigos. O sea, no sé, invitamos a 10 personas y estamos aquí mi cuarteto de cuerdas y vamos a hacer un concierto para ustedes, ¿no? Una cosa así, exactamente. A eso me refería, en términos más coloquiales lo dije. Pero bueno, el cisne, como lo decíamos hace rato, es la penúltima pieza, la 13ª, y en la partitura original era una partitura para un cello y 2 pianos. Uh-huh. Posteriormente, no sabemos exactamente en qué momento, pero ya que se toca en conciertos, ya solo se toca para cello y un piano. Y
Este movimiento, si alguna vez han tenido la oportunidad de escucharlo, y si creen que no han tenido la oportunidad de escucharlo, estoy casi seguro que sí lo han oído, porque ahorita no Sí, me acuerdo es de una obra alguno, muy pero estoy famosa. casi seguro que hasta los comerciales de televisión han de tener por ahí alguno, esta No lo música. sé. Lo voy a buscar después, pero estoy casi seguro. Pero Bueno, si han escuchado la música de La Muerte del Cisne, pónganlo en comentarios. Sí. En dónde la han escuchado. Sí, es muy reconocible. Y si no, búsquenla ahorita, la escuchan y ya. Y lo ponen en comentarios. Pero tiene un carácter muy melancólico, lírico, como conteniendo esta idea de un animal muy elegante, como lo son los cisnes, ¿no? Y te invita mucho, o un poco la idea de Sanson era como invitarte a meditar sobre las gracias y sobre las bellezas de este mismo animal, ¿no? Hace rato ya decíamos que era muy emblemática esta obra de La Muerte del Cisne, tanto para Fokine como para Pavlova. Pero, ¿por qué creemos, o por qué se cree que es más... no, es valiosa, no es lo correcto. Emblemática, voy a tomarlo otra vez, para Ana Pavlova, porque se cree que ella lo bailó más de 4,000 veces. Que nos cuesta trabajo creerlo. Quiero que entiendan ese número. Sí, o sea, son muchas 4,000 veces. O sea, pero bueno, por ejemplo, lo empezó a bailar en 1905 y hasta 1925... Lo grabó. En video. Y lo siguió bailando, o sea... Y... O sea, en 20 años, ¿cuántas veces lo habrá bailado? Sí, a mí, o sea, esto es muy personal y habrá gente que me juzgue por esto, pero me cuesta trabajo creer esa cifra. Rápidamente, haciendo así una sumatoria, creo que en un año he llegado a bailar 200 funciones, 200 y algo. Y la carga de trabajo es muy pesada en ese número. No me imagino cuántas funciones tendrías que hacer para llegar a 4,000, ¿no? Como dice Arantxa, a lo mejor en 20 años pues se reduce un poco la carga, pero no sabemos, ¿no? No sabemos. Sin embargo... No nos consta. Lo sí, vimos no por nos ahí, consta. O sea, pero... esa es la información que encontramos, ¿no? En esta investigación, pero... Si a alguien le consta, nos puede... Sí, si alguien sabe esa información de una fuente como... o sea, no digo que no sea... fidedigna. Ajá, exacto. Sino que sea, no sé, por ejemplo, en los archivos del acervo del Teatro Mariinsky, una cosa así, bienvenida esa información. Bueno, pero Pavlova no fue la única que lo bailó, sí la más famosa, pero a lo largo de la historia creo que justo ha habido como una serie de bailarinas que han sido importantes en la historia de la danza y que han bailado además este solo y lo recrean pues bastante bien. Y una de ellas justo fue una bailarina que fue muy célebre en la mitad del siglo pasado, que es la rusa Maya Plisetskaya. Con su estilo un poco más moderno y que hizo este solo un poco más teatral, casi animal. Sí. Y me parece, si no mal recuerdo que leí, pero esto no lo puse en el guión, debí haberlo puesto, que ella fue quien incorporó la entrada de espaldas a este solo. Entonces, según yo fue ella, no me consta, no lo puse bien en el guión, pero es un dato importante y quería mencionarlo. Confiaré en la investigación de Arantxa. Y si no, ya les haré un reel para... Una fe de ratas, que por cierto tenemos unas fe de ratas del capítulo pasado. Una disculpita. Una disculpita por ahí. También se nos olvidó mencionar, bueno, eso yo también lo vi, que tampoco lo puse en el guión, pero lo vi en la investigación que hice ahora, que la manera en que se mueven los brazos del cisne después de la muerte del cisne se empezaron a utilizar o adaptar para el ballet del Lago de los Cisnes. Es decir, o sea, se cree que no, bueno, obviamente no hay videos del Lago de los Cisnes original, pero sí se dice que después de que se baila La Muerte del Cisne de Pavlova, empieza a evolucionar el trabajo de por Debra de cisne del Lago de tradicional, ¿no? El que ya conocemos ahora. Y ahora, Maya Plisetskaya
sucede, voy a decir un número al azar, pero no es tan al azar, 40, 50 años después que Pavlova. Entonces, sí, en esa cantidad de años hubo toda una evolución del trabajo, tanto de la técnica, pero también del trabajo de los por detrás, del trabajo de brazos. Y por eso es que la interpretación de Maya Plisetskaya tiene ese toque mucho más estilizado, Sí. ¿no? Y bueno, dentro también de estas bailarinas célebres, debemos mencionar a una latinoamericana, que es Alicia Alonso, que también bailó como la muerte del cisne en un momento muy importante para Cuba. Para la historia cubana, sí. Alicia Alonso baila, bueno, es invitada a bailar en el Estadio Universitario de La Habana en 1956. Esto es durante la dictadura de Fulgencio Batista. Eh, Ella en esa época tenía su ballet, el ballet Alicia Alonso, que convergía mucha gente. No sabría yo con exactitud decir si eran de un Acomodados. estatus social alto, pero tenían una comodidad en la vida, ¿no? Y entonces existía hubo ahí un cierto roce entre Alicia Alonso y la dictadura, y cuando la invitan a bailar al estadio, ella primero se niega a bailar, y sin embargo al final decide bailar justo la muerte del cisne. Más como una protesta. A modo de protesta, exactamente, porque baila esta muerte del cisne y posteriormente se exilia al extranjero, concretamente Estados Unidos, y no regresa a Cuba hasta después de la Revolución Cubana, cuando ya Fidel Castro está en el poder, en el gobierno en Cuba. Así es. Y bueno, también como otra curiosidad, otra curiosidad sobre este capítulo, es que investigando justo sobre la muerte del cisne nos dimos cuenta que existe una película muda. Que se llama así, La muerte del cisne. Es rusa. Es una película rusa que se crea en 1917. O sea, 12 años después de la coreografía. Ajá, y miren, yo voy a ser muy honesto con ustedes. A mí me cuesta mucho trabajo ver videos antiguos de cualquier tipo. Durante mis estudios nos tocó ver videos medio antiguos de obras de danza y me costaba mucho trabajo verlos. Es muy juzgón. No soy juzgón, simplemente me cuesta trabajo. A mí, por ejemplo, al revés, me gusta ver como estos videos antiguos, pero bueno. A lo que vamos es que, bueno, a lo que iba a ver más bien es que yo en mi vida había visto hasta antes de esta investigación una película muda. Ni siquiera de Charles Chaplin. No, ninguna. O sea, ¿Ni fragmentos? No me gustan porque me cuesta trabajo. O sea, al final soy un hijo de mi época y estoy acostumbrado a ver los videos en 720 o cosas así de calidad. Entonces ver otro video con otra manera de reproducción me cuesta mucho trabajo. Okay. Pero pues lo vimos porque estamos comprometidos con el guión y con la investigación. Así que nos echamos la película entera. Son como 45 minutos. Ajá. Y está fácil de encontrar, la verdad. Si ustedes buscan La muerte del cisne película, les va a aparecer el link de Wikipedia que habla sobre la película. Y ahí en el mismo link de Wikipedia pueden ver la película. Ajá. Es una película muda, rusa, entonces los subtítulos de la película están en ruso, pero en supongo inglés. que alguien hizo el favor de poner abajo los subtítulos bueno, sí. en inglés, ¿no? Perdón, sí. Y trata sobre una bailarina que es muda. Ajá. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de la película. A ver si lo logras. Es una bailarina que es muda y que se enamora de una persona, de un varón que conoce. Este chico después se desinteresa de ella y entonces se empieza a salir con otra persona. Ella se da cuenta y en un ataque de tristeza, pues le dice a su papá: necesito irme de esta ciudad, llévame a otro lugar. Lejos. Su papá pues la lleva a otro lugar y en ese otro lugar su papá habla con el director del teatro de la ciudad para que le den trabajo como bailarina, ¿no? Ella pues sí, le dan su trabajo, empieza a bailar
Y en esta misma ciudad existe una persona que... Pero justo lo que baila es la muerte del cisne. Sí, baila la muerte Eso del es cisne. importante. Bueno, ese es como... Digamos que aquí es como una resemblanza a Ana Pavlova, ¿no? Sí, algo así. Raro, pero así. Sí. Hay una persona que es otro varón, una persona ya de mayor edad, ¿no? Ujú. Y que está tratando de... Está obsesionado con la muerte y en la película se ve cómo está pintando esqueletos y cosas así, pero sufre porque no entiende cómo... Representar la muerte. cómo representar algo la así. muerte o cómo sentir la muerte. No sé, es raro ese Y personaje, entonces la le verdad. dicen que esta bailarina está en el pueblo y que va a dar una función, va a verla, baila la muerte del cisne y entonces se conmueve y dice, he encontrado la muerte, ¿no? Ajá. Necesito pintarla. Y entonces habla con ella, la invita para que empiece a pintarla y pues como sucedía antes, ¿no? O sea, tenía que ir varias veces al estudio, la bailarina, a posar digamos, ¿no? y así, ¿no? Y así sucede esto, entonces ya la va pintando y él así en este fervor de que está entendiendo a la muerte y la siente y no sé qué, pues él está muy emocionado. Y después... Reaparece el enamorado del principio. Exacto, reaparece... Buscando a la bailarina, ¿no? Sí, y ella no se da cuenta y regresa con él. No Es había un chiste, es entendido un tu chiste. Malo si quieren, pero es un chiste. Regresa con esta persona y él le dice que se casen, entonces ella está muy Ella feliz. está súper feliz. Y cambia mucho su vida, ¿no? Entonces la siguiente vez que va a posar para pintarla, quien la está pintando, que es esta persona extraña, le dice, ya no tienes esa misma mirada, ya no hay esa tristeza en ti, ya no te está puedo... la muerte. Ajá, ¿no? entonces él empieza a sufrir porque ya no está retratando lo que él quería retratar. Porque pues ella ya es feliz, o sea, está muy emocionada de que está enamorada, de que le propusieron matrimonio, bla, 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 ¿no? Y hasta ahí lo dejamos porque no queremos dar spoilers, pero la verdad es que tiene un plot twist muy locochón. Sí, sí nos impactó el final, la verdad. Pero bueno, búsquenla. La verdad sí. es que es interesante. Sí. Y otro dato interesante, regresando a la historia de la muerte del cisne y de Pavlova, es que durante sus años viviendo en su casa de Londres, En Hampstead, Londres. ajá, Ana Pavlova mantuvo pues un estanque con cisnes vivos como mascotas. O sea, quiero pensar que, o sea, fue tal su éxito que pues Le tuvo tomó una vida... como mucho amor a estos animales, ¿no? Bueno, Evidentemente. sí, no, pero lo que iba a decir es que tuvo una vida acomodada después. Ya, sí, O claro. sea, O sea, tenía... La casa fue comprada en 1912. Ajá. O sea, 7 años después de que... Sí. De que empezó a bailar esto. Y era una casa que tenía un estanque adentro, casualmente. Ajá. Pequeño Animales. lago, ¿no? Con un par de cisnes, ella los alimentaba. De esto hay fotos, o sea, de hecho, si tú buscas así, Pavlova y sus cisnes. Sí, de hecho, o sea, hay una foto muy famosa en que está abrazando a su cisne. Y es su cisne favorito. Cisne favorito y tiene nombre, se llamaba Jack. Sí, se llamaba, ya no existe el cisne. Y algunos biógrafos justo sugieren que pues Pavlova se identificaba con estos animales, con los cisnes, en cuanto a que es una ave solitaria, elegante, melancólica. Entonces, bueno, eso nada más fue como dato curioso. Más de un siglo después, pues la muerte del cisne sigue viva, o sea, la coreografía. Se baila en compañías en todo el mundo, se ha hecho... también adaptaciones contemporáneas, neoclásicas, versiones con 2 bailarinas, con 3, versiones para hombres. Recientemente vimos justo en la gala de Elisa Carrillo una versión con un chico, en una versión más contemporánea. Han cambiado también los finales, por ahí les subiremos un reel sobre eso. Sí, por ejemplo, yo ahorita me acuerdo... Uno que vi hace muchos años en YouTube y me sorprendió mucho. Es un programa estos de talentos, como America's Got Talent y demás, pero es en Brasil. Y llega un chico
y pone la música y es la del cisne de Camille Saint-Saëns y empieza a bailar. Es que no es breakdance, pero es una cosa así como muy rota. Y él pues tiene súper elasticidad, entonces así se puede mover y así agachar. O sea, está muy padre, la verdad. Esa, y hay otra que también descubrí ahora, que de hecho se llama La muerte del cisne y por qué murió, y la causa por qué murió. Es una obra japonesa y la coreógrafa, o coreógrafo, la verdad es que no lo sé. O sea, estaba el nombre, pero pues no sé si es varón o mujer. Justo dice, como no existe una razón por la cual muere el cisne, yo me tomé la libertad de darle una razón, y entonces por eso se llama así la obra. Y no pude encontrar videos, pero hay unas fotos y se ve que la bailarina que está interpretando el cisne tiene interacción con el músico del con el cello. músico, sí lo vi. Entonces, en la investigación. Sí. Ha habido se ve interesante, la Ajá. verdad. Hay que buscar el video. Sí, existe. Bueno, y también encontramos una cita del Oxford Dictionary of Dance, que describe esto. Bueno, esto sí lo voy a citar. Y cito. Los conmovedores movimientos de aleteo de la coreografía no solo transmiten las luchas del ave moribunda, sino que también evocan el arte de la bailarina, intérprete de un arte efímero que muere cada vez. Ay, ya me equivoqué. Que muere después de cada espectáculo. Casi logré la cita. Pero justo, o sea, se me hizo como muy, muy linda esta última parte de que pues esa interpretación de verdad muere cada vez que lo haces. No importa, o sea, por ejemplo, Ana Pavlova, si fueron 4,000 veces, no importa, pero 4,000 veces fueron diferentes y fueron solamente en ese momento, y en ese momento la danza murió. Y eso es algo de la danza, muy como poético. Arte escénico. Es algo efímero, es algo del instante en que dura la obra. Y así del tengas una temporada y el tiempo exacto, ¿no? que dure 8 funciones, 10 funciones, 100 funciones. Cada función va a ser diferente. Y cada vez que lo bailas o que lo baila un ejecutante, la interpretación puede ser diferente por 1000 razones. Uh-huh. Entonces, es un dato muy, muy certero en cuanto a lo que significa la danza. Claro. Y bueno, también nos gustaría saber, o sea, si ustedes supieran que van a morir, ¿cuál sería su último movimiento? ¿Cuál sería su último gesto? ¿No? Digo, bueno, yo pensaría que no va a ser el de un cisne, pero si estás interpretando eso, o sea, ¿qué movimiento escogerías como el último, ¿no? de tu vida, ¿no? Sí. Ahí se los dejamos de reflexión. Es una reflexión, justo, exactamente. Pues eso es todo para esta obra que es tan emblemática para la danza. Como siempre, hay mucho más contenido que podríamos utilizar, pero algunos de estos los dejaremos para nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Poco a poco vamos a ir llenando nuestras redes de contenidos. No se nos desesperen. Denos chance, a veces nos búsquennos las como @código_terpsicore. Y por favor, no olviden dejarnos comentarios, mandarnos mensaje, qué quieren que hablemos, qué les pareció interesante este capítulo o de los que ya salieron. Si han visto esta obra o nunca la han visto. En fin, la interacción con ustedes es lo que también hace que nosotros nos motivemos y que también queramos traerles más códigos. Así que esto es todo por hoy y no olviden compartir este código con sus conocidos, familiares, alumnos. Déjenles exámenes de este capítulo y pues nada, es todo por hoy. Desactivando código.